El sol se colaba por las cortinas desgastadas de nuestro pequeño apartamento en Madrid cuando sonó el despertador. Era un martes como cualquier otro, o al menos eso pensaba. Me levanté, como siempre, antes que mi hija Lucía, de 12 años, para preparar el desayuno y alistarme para mi turno en el Hospital Universitario La Paz, donde había trabajado como enfermera durante los últimos 8 años. Mientras la cafetera burbujeaba, eché un vistazo al calendario. Faltaban solo 2 semanas para que tuviéramos que pagar el alquiler, y nuestros ahorros estaban peligrosamente bajos. No pasa nada, me dije a mí misma, el mes que viene será mejor. Siempre me decía lo mismo, aunque cada vez me costaba más creerlo. Lucía apareció en la cocina, arrastrando los pies y con el pelo revuelto. «Buenos días, mamá», murmuró, sentándose a la mesa. Le serví un tazón de cereales y le di un beso en la frente. «Buenos días, cariño. ¿Lista para tu examen de matemáticas?». Mientras desayunábamos, repasamos mentalmente nuestras tareas del día. Yo tenía un turno largo en el hospital, y Lucía tenía que quedarse después de clase para un taller de arte. Nuestra rutina bien ensayada, nuestra pequeña burbuja de normalidad. No tenía idea de que en unas horas, esa burbuja estallaría. Llegué al hospital justo a tiempo para el cambio de turno. El ambiente estaba tenso, más de lo habitual. Susurros en los pasillos, miradas nerviosas entre el personal. Algo no andaba bien. Fue entonces cuando nos llamaron a una reunión de emergencia en el auditorio. El director del hospital, un hombre normalmente jovial, tenía el rostro sombrío cuando subió al podio. «Lamento informarles», comenzó, y mi corazón se hundió, que debido a los recientes recortes presupuestarios, nos vemos obligados a reducir nuestro personal en un 20%. El resto de sus palabras se convirtieron en un zumbido en mis oídos. Nombres. Estaba leyendo nombres. Y entonces lo escuché, Elena Martínez. Mi nombre. Despedida. Después de 8 años de dedicación, de turnos dobles, de navidades y año nuevos lejos de mi hija, todo terminaba así. Con mi nombre en una lista. Salí del auditorio en un estado de shock. Mis colegas, aquellos que conservaban sus trabajos, me miraban con una mezcla de lástima y alivio. Recogí mis cosas del casillero, las manos temblando mientras vaciaba el contenido en una caja de cartón. Fotos de Lucía, una taza que me había regalado en el Día de la Madre, el estetoscopio que había comprado con mi primer sueldo. Todo parecía pertenecer a otra vida ahora. Caminé hasta casa en un estado de aturdimiento. ¿Cómo se lo diría a Lucía? ¿Cómo pagaríamos el alquiler? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un torbellino implacable. Cuando llegué a nuestro edificio, me quedé mirando el buzón. Allí, asomando como una burla cruel, estaba el aviso de desalojo. 3 meses de alquiler atrasado. Teníamos una semana para pagar o nos echarían a la calle. Me derrumbé en el sofá, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron. Lloré por el trabajo que había perdido, por la seguridad que se nos escapaba de las manos, por la injusticia de todo. Pero sobre todo, lloré por Lucía. Mi niña, que merecía mucho más de lo que yo podía darle ahora. Cuando Lucía llegó de la escuela, encontró las maletas en la puerta. «¿Nos vamos de vacaciones, mamá?», preguntó, con una mezcla de emoción y confusión en su voz. Le expliqué la situación lo mejor que pude, tratando de mantener la calma por ella. «Vamos a tener que mudarnos por un tiempo, cariño. Pero estaremos bien, te lo prometo». Esa noche, mientras Lucía dormía, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a mi padre. Hacía años que no hablábamos, no desde que me había negado a casarme con el hijo de su socio y había decidido ser madre soltera. Pero ahora, con el agua al cuello, no veía otra salida. La mansión de mi padre en las afueras de Madrid era exactamente como la recordaba. Imponente, fría, un monumento a su éxito y a nuestra distancia. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Fue mi padre quien abrió la puerta, su figura alta y elegante contrastando con nuestro aspecto desaliñado. «Elena», dijo, su voz tan fría como sus ojos. «¿Qué haces aquí?». Le expliqué nuestra situación, tragándome el orgullo con cada palabra. Le hablé del despido, del desalojo,
de mis miedos por el futuro de Lucía. Le supliqué ayuda, no por mí, sino por su nieta. Mi padre escuchó en silencio, su expresión impasible. Cuando terminé, se ajustó las gafas y me miró directamente a los ojos. Te lo advertí, Elena. Te dije que ese camino solo te traería problemas. Tomaste tu decisión hace años. Decidiste que no necesitabas esta familia, que podías hacerlo todo sola. Pues bien, ahora demuéstralo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero papá, intenté una última vez, es tu nieta. Lucía no tiene la culpa de mis decisiones. Lucía, dijo, pronunciando su nombre como si fuera algo desagradable, no es mi nieta. Tú te encargaste de eso cuando decidiste tenerla fuera del matrimonio, en contra de todos mis consejos. Has hecho tu cama, Elena. Ahora duerme en ella. Y con eso, cerró la puerta. Me quedé allí, en el frío de la noche madrileña, con Lucía dormida en el coche y todas nuestras posesiones en el maletero. Estábamos solas. Completamente solas. Esa noche, dormimos en el coche en un área de descanso en las afueras de la ciudad. Mientras Lucía dormía en el asiento trasero, cubierta con todas las mantas que habíamos podido empacar, yo me quedé despierta, mirando las estrellas a través del parabrisas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía yo, una enfermera titulada con años de experiencia, encontrarme sin hogar, sin trabajo y sin futuro aparente? La mañana siguiente nos encontró exhaustas y desorientadas. Usé los últimos euros que nos quedaban para comprar unos bollos y café en una gasolinera cercana. Mientras Lucía desayunaba en silencio, su rostro todavía marcado por el sueño y la confusión, tomé una decisión. No podíamos quedarnos en Madrid. Cada rincón de la ciudad nos recordaría lo que habíamos perdido, y el costo de vida era demasiado alto para empezar de nuevo sin recursos. Lucía, le dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía, vamos a hacer un viaje. Un nuevo comienzo para las dos. Sus ojos se iluminaron por un momento, antes de que la realidad de nuestra situación volviera a ensombrecerlos. ¿A dónde vamos, mamá? Saqué el mapa que guardaba en la guantera. Mis ojos recorrieron las carreteras, buscando un destino, una esperanza. Y entonces lo vi, Villa Esperanza. Un pequeño pueblo en la costa mediterránea. El nombre parecía una señal, una promesa de algo mejor. Allí, dije, señalando el punto en el mapa. A Villa Esperanza. El amanecer nos sorprendió en la carretera, con Madrid quedando atrás como un espejismo en el retrovisor. Lucía dormía en el asiento del copiloto, su cabeza apoyada contra la ventana, su respiración empañando suavemente el cristal. Yo conducía en silencio, mis ojos cansados fijos en la carretera que serpenteaba hacia un futuro incierto. Nuestro viejo Seat Ibiza, cargado hasta los topes con las pocas pertenencias que pudimos salvar, avanzaba con dificultad. Cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria contra la desesperación que amenazaba con engullirnos. Villa Esperanza. El nombre resonaba en mi mente como un mantra, una promesa de algo mejor, aunque en el fondo sabía que no era más que un punto en el mapa, un destino elegido al azar en un momento de desesperación. Cuando el sol estaba ya alto en el cielo, decidí hacer una parada en una estación de servicio. El movimiento del coche al detenerse despertó a Lucía, quien se frotó los ojos con confusión. ¿Ya llegamos, mamá?, preguntó, su voz aún ronca por el sueño. No, cariño, respondí, esforzándome por sonreír. Solo paramos para estirar las piernas y comer algo. Aún nos queda un largo camino por delante. Mientras Lucía iba al baño, aproveché para revisar nuestras finanzas. El poco dinero que nos quedaba apenas alcanzaría para llenar el tanque de gasolina y comprar algunos bocadillos. La realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía arrastrar a mi hija a esta aventura sin sentido? Pero cuando Lucía regresó, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de una confianza que yo no merecía, supe que no podía darme el lujo de dudar. Por ella, tenía que ser fuerte. Por ella, tenía que creer que este viaje nos llevaría a algo mejor. Compramos unos bocadillos de jamón y queso y unas botellas de agua. Mientras comíamos sentadas en un banco fuera de la tienda, Lucía rompió el silencio.
Mamá, ¿cómo es Villa Esperanza?, preguntó, mordisqueando su bocadillo. La verdad era que no tenía ni idea. Nunca había estado allí, ni siquiera había oído hablar del lugar antes de verlo en el mapa. Pero no podía decirle eso a Lucía. Necesitaba darle esperanza, aunque yo misma apenas la tuviera. Bueno, comencé, dejando volar mi imaginación, es un pueblo pequeño y bonito, junto al mar. Tiene calles estrechas y casas blancas con flores en los balcones. Y hay una plaza en el centro, con una fuente antigua donde los niños juegan en verano. Los ojos de Lucía se iluminaron con cada palabra. ¿Y podremos ir a la playa?, preguntó entusiasmada. Claro que sí, respondí, sintiendo una punzada de culpa por alimentar ilusiones que no sabía si podríamos cumplir. Podrás nadar y construir castillos de arena todos los días si quieres. Después de comer y llenar el tanque de gasolina, reanudamos nuestro viaje. El paisaje iba cambiando gradualmente a medida que avanzábamos hacia el sur. Las llanuras áridas de Castilla-La Mancha dieron paso a los olivares de Andalucía, y finalmente, a lo lejos, vislumbramos el brillo del Mediterráneo. El coche se llenó de una emoción palpable cuando Lucía vio el mar por primera vez. «Mira, mamá», exclamó, prácticamente pegada a la ventana. «Ya es tan grande y azul». Su entusiasmo era contagioso, y por un momento, me permití compartir su emoción. Tal vez, pensé, este viaje no era una locura después de todo. Tal vez Villa Esperanza sería realmente el nuevo comienzo que necesitábamos. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ponerse y aún no habíamos llegado a nuestro destino, la ansiedad volvió a apoderarse de mí. El GPS del móvil nos había fallado hace horas, y las señales en la carretera eran escasas y confusas. Estábamos perdidas. Finalmente, decidí detenerme en una pequeña gasolinera para pedir indicaciones. El encargado, un hombre mayor con la piel curtida por el sol, nos miró con curiosidad cuando le pregunté por Villa Esperanza. «Villa Esperanza», repitió, rascándose la cabeza. «Está un poco apartado del camino principal. Sigan por esta carretera unos 20 kilómetros más, y luego tomen el desvío a la derecha. Es un camino de tierra, pero no tiene pérdida». Agradecí la información y volví al coche. Lucía se había quedado dormida de nuevo, exhausta por el largo viaje. La noche había caído completamente cuando tomamos el desvío indicado. El camino de tierra estaba lleno de baches y curvas cerradas, y cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Justo cuando empezaba a pensar que nos habíamos equivocado de nuevo, vi un cartel desgastado por el tiempo: «Bienvenidos a Villa Esperanza». El alivio que sentí fue indescriptible. El pueblo dormía cuando entramos. Las calles estrechas y empinadas eran un desafío para nuestro coche cargado, pero finalmente llegamos a lo que parecía ser la plaza principal. Aparqué junto a una fuente que gorgoteaba suavemente en la oscuridad. «Lucía», susurré, sacudiendo suavemente a mi hija. «Hemos llegado». Ella se despertó lentamente, mirando alrededor con ojos soñolientos. «¿Este es nuestro nuevo hogar?», preguntó. «Sí, cariño», respondí, tratando de sonar segura. «Este es nuestro nuevo hogar». Pasamos esa primera noche en el coche, acurrucadas bajo mantas, con el sonido del mar de fondo y el cielo estrellado sobre nosotras. A pesar del cansancio y la incertidumbre, sentí una extraña paz. Habíamos llegado. El viaje había terminado, pero nuestra verdadera aventura estaba a punto de comenzar. La mañana nos trajo la primera vista real de Villa Esperanza. El sol naciente bañaba las casas blancas con un resplandor dorado, y el mar brillaba en la distancia como un espejo gigante. El pueblo era más pequeño de lo que había imaginado, apenas unas pocas calles que serpenteaban colina abajo hacia una pequeña playa. Lucía estaba emocionada, sus ojos brillantes recorriendo cada detalle del lugar. «Mira, mamá», exclamó, señalando la fuente en el centro de la plaza. «Es justo como dijiste». Su entusiasmo era contagioso, pero no podía evitar sentir una punzada de preocupación. ¿Cómo íbamos a empezar una nueva vida aquí? No conocíamos a nadie, no teníamos trabajo ni un lugar donde vivir. Decidimos explorar un poco antes de hacer nuestro siguiente movimiento. Caminamos por las calles empinadas, observando cómo el pueblo despertaba lentamente. Los pescadores regresaban con sus capturas matutinas,
Las panaderías abrían sus puertas llenando el aire con el aroma a pan recién horneado, y los ancianos comenzaban a ocupar los bancos de la plaza, listos para su charla diaria. Nos detuvimos en una pequeña cafetería para desayunar. La dueña, una mujer robusta de mediana edad con una sonrisa amable, nos miró con curiosidad. «Ustedes no son de por aquí, ¿verdad?», preguntó mientras nos servía café y chocolate caliente. «No», respondí, dudando un momento antes de continuar. «Acabamos de llegar. Estamos buscando un nuevo comienzo». La mujer, que se presentó como Dolores, asintió comprensivamente. «Villa Esperanza es un buen lugar para eso», dijo. «Pequeño, pero con buen corazón. Ya tienen dónde quedarse». Cuando negué con la cabeza, Dolores frunció el ceño, pensativa. «Bueno, no tenemos hoteles aquí, pero», se interrumpió, como si estuviera considerando algo. «Conozco a alguien que podría ayudarles. Doña Carmen. Vive sola en una casa grande y a veces alquila habitaciones a turistas». Con las indicaciones de Dolores, nos dirigimos a la casa de Doña Carmen después del desayuno. Era una construcción antigua pero bien conservada, con un pequeño jardín lleno de geranios y jazmines. Toqué el timbre con el corazón en la garganta, consciente de que mucho dependía de este momento. Doña Carmen resultó ser una anciana menuda con el pelo blanco recogido en un moño y ojos vivos que parecían ver directamente a través de ti. Nos escuchó en silencio mientras le explicaba nuestra situación, sus ojos moviéndose entre Lucía y yo. «Así que necesitan un lugar para quedarse», dijo finalmente. No era una pregunta. «Y supongo que no tienen mucho dinero». Asentí, avergonzada pero determinada a ser honesta. «No tenemos mucho, es cierto. Pero estoy dispuesta a trabajar, a hacer lo que sea necesario». Doña Carmen nos miró por un largo momento, como si estuviera tomando la medida de nuestras almas. Finalmente, asintió. «Tengo una habitación en el piso de arriba. No es grande, pero cabrán las dos. Pueden quedarse por ahora, a cambio de ayuda con las tareas de la casa y el jardín». ¿Trato hecho? El alivio que sentí fue tan intenso que casi me mareé. «Sí, por supuesto. Gracias, muchas gracias». Esa noche, acostadas en la pequeña pero acogedora habitación de Doña Carmen, Lucía se acurrucó junto a mí. «Mamá», susurró, «¿crees que seremos felices aquí?». Miré por la ventana, donde podía ver un trozo de cielo estrellado y escuchar el lejano rumor del mar. Villa Esperanza no era lo que había imaginado, pero tal vez, solo tal vez, podría ser exactamente lo que necesitábamos. «Sí, cariño», respondí, besando su frente. «Creo que seremos muy felices aquí». Y por primera vez desde que comenzó nuestro viaje, realmente lo creía. Villa Esperanza no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de una nueva. Un nuevo amanecer, lleno de posibilidades y esperanza. Mientras el sueño nos envolvía, sentí que el peso del mundo se aligeraba un poco. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en nuestro nuevo hogar. Y juntas, Lucía y yo, estábamos listas para enfrentarlo. El canto de los gallos y el suave tintineo de las campanas de la iglesia me despertaron al amanecer. Por un momento, desorientada, no reconocí el techo sobre mi cabeza. Luego, los recuerdos de los últimos días volvieron a mí como una ola, el despido, el desalojo, el viaje desesperado, y finalmente, Villa Esperanza. Miré a mi lado, donde Lucía dormía plácidamente, su respiración suave y regular. Su rostro, por primera vez en días, parecía tranquilo. Me levanté con cuidado de no despertarla y me acerqué a la ventana. El pueblo se extendía ante mí, bañado por la luz dorada del amanecer. Las casas blancas, con sus tejados de terracota, parecían brillar. A lo lejos, el mar Mediterráneo centelleaba como un espejo gigante. El aroma a café recién hecho me llegó desde la planta baja, recordándome que ya no estábamos solas. Doña Carmen, nuestra inesperada salvadora, seguramente ya estaría en pie. Me vestí rápidamente y bajé a la cocina, decidida a empezar a cumplir con mi parte del trato. «Buenos días», saludé tímidamente al entrar en la cocina. Doña Carmen estaba sentada a la mesa, una taza de café humeante frente a ella.
Me miró por encima de sus gafas de lectura y asintió. Buenos días, Elena. Café. Asentí agradecida y me senté frente a ella mientras servía una taza para mí. El silencio entre nosotras era incómodo, pero no sabía cómo romperlo. ¿Qué se le dice a una extraña que te ha abierto las puertas de su casa cuando más lo necesitabas? Bueno, dijo finalmente doña Carmen, cerrando el periódico que había estado leyendo, supongo que querrás saber por dónde empezar. Sí, por favor, respondí, agradecida por su iniciativa. Estoy lista para ayudar en lo que sea necesario. Doña Carmen asintió, aparentemente satisfecha con mi respuesta. Bien. Empezaremos con la limpieza de la casa. Luego, hay que ir al mercado. Y por la tarde, si tienes tiempo, el jardín necesita atención. Pasé la mañana limpiando la casa de arriba a abajo. Era un trabajo duro, pero gratificante. Cada habitación que dejaba reluciente era un pequeño triunfo, una prueba tangible de que podía ser útil, de que podía ganarme nuestro lugar aquí. Lucía se despertó a media mañana y, después de desayunar, insistió en ayudar. Doña Carmen le asignó la tarea de regar las plantas del jardín, algo que mi hija acogió con entusiasmo. Verla corretear entre los geranios y las bugambillas, con una regadera casi tan grande como ella, me llenó de una ternura agridulce. ¿Cómo podía explicarle que esto no eran unas vacaciones, que este era ahora nuestro hogar, nuestra vida? Después del almuerzo, doña Carmen me entregó una lista de compras y algunas monedas. Ve al mercado, me dijo. Está en la plaza principal. No te será difícil encontrarlo. El mercado de Villa Esperanza era un hervidero de actividad. Puestos coloridos se alineaban en la plaza, ofreciendo de todo, desde verduras frescas hasta pescado recién capturado. El aire estaba lleno de los gritos de los vendedores, el regateo de los compradores y el zumbido general de una pequeña comunidad en acción. Mientras recorría los puestos, tratando de estirar al máximo el dinero que doña Carmen me había dado, no pude evitar sentir una punzada de ansiedad. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir así, dependiendo de la caridad de una extraña? Necesitaba encontrar trabajo, y pronto. Fue entonces cuando vi el cartel en la ventana de la pequeña clínica del pueblo: se busca enfermera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser esta la oportunidad que estaba esperando? Con las compras en una mano y la esperanza renovada en mi corazón, regresé a casa de doña Carmen. Lucía me recibió en la puerta, emocionada por contarme sobre su día explorando el jardín y ayudando a doña Carmen a preparar el almuerzo. Mamá, me dijo mientras desempacaba las compras, ¿cuándo podré ir a la escuela? Echo de menos a mis amigos. Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. En la vorágine de los últimos días, apenas había pensado en la educación de Lucía. ¿Cómo podía haber sido tan descuidada? Pronto, cariño, le prometí, rezando para poder cumplir esa promesa. Primero tenemos que establecernos un poco más aquí. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, bajé a la cocina para hablar con doña Carmen. La encontré sentada en su sillón favorito, tejiendo lo que parecía ser una bufanda. Doña Carmen, comencé, nerviosa, vi un anuncio en la clínica. Están buscando una enfermera. Ella levantó la vista de su tejido, sus ojos agudos estudiándome. Y tú eres enfermera, ¿no es así? Asentí. Sí, trabajé en un hospital en Madrid durante 8 años. Bueno, dijo ella, volviendo a su tejido, entonces deberías presentarte mañana. El doctor Ramírez es un buen hombre, pero necesita ayuda. La última enfermera se jubiló hace meses y no han podido encontrar a nadie que la reemplace. Su casual aceptación de mi plan me dio coraje. También necesito inscribir a Lucía en la escuela, añadí. Doña Carmen asintió sin levantar la vista. La escuela está al final de la calle principal. Habla con la directora, doña Pilar. Dile que vas de mi parte. A la mañana siguiente, después de dejar a Lucía al cuidado de doña Carmen, me dirigí a la clínica con una mezcla de esperanza y terror. El doctor Ramírez resultó ser un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y ojos cansados. Así que eres enfermera, dijo después de que me presentara. ¿Y qué te trae a Villa Esperanza? Dudé por un momento, insegura de cuánto revelar.
Estoy buscando un nuevo comienzo para mi hija y para mí, dije finalmente. El doctor Ramírez me miró largamente, como si estuviera tratando de leer mi historia en mi rostro. Finalmente, asintió. Bueno, ciertamente necesitamos ayuda aquí. Pero debo advertirte, esto no es como trabajar en un gran hospital de ciudad. Aquí somos el único recurso médico en kilómetros a la redonda. Los días pueden ser largos y los casos, variados. Estoy dispuesta a trabajar duro, respondí con determinación. Solo necesito una oportunidad. Después de hacerme algunas preguntas sobre mi experiencia y conocimientos, el doctor Ramírez pareció satisfecho. Bien, dijo, puedes empezar mañana. Será un periodo de prueba, por supuesto. Veremos cómo te adaptas. Salí de la clínica con el corazón ligero. Tenía trabajo. No era mucho, pero era un comienzo. Con renovada energía, me dirigí a la escuela. La directora, doña Pilar, me recibió en su pequeña oficina. Era una mujer robusta con un aire maternal que inmediatamente me hizo sentir a gusto. Así que eres la protegida de doña Carmen, dijo con una sonrisa después de que me presentara. ¿Y quieres inscribir a tu hija? Le expliqué nuestra situación lo mejor que pude, tratando de no entrar en detalles dolorosos. Doña Pilar escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Bueno, dijo finalmente. Normalmente no aceptamos nuevos estudiantes a mitad de curso. Pero haremos una excepción. Lucía puede empezar la próxima semana. Eso te dará tiempo para conseguirle los materiales necesarios. Salí de la escuela sintiéndome como si estuviera caminando sobre nubes. En un solo día, había conseguido trabajo y una escuela para Lucía. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban empezando a mejorar. Esa noche, mientras Lucía y yo nos acurrucábamos en nuestra pequeña habitación, le conté las buenas noticias. ¿De verdad voy a ir a la escuela?, preguntó, sus ojos brillando de emoción. Sí, cariño. La próxima semana. ¿Y tú vas a ser enfermera de nuevo? Asentí, sintiendo una oleada de orgullo. Sí, empiezo mañana en la clínica del pueblo. Lucía me abrazó con fuerza. Estoy feliz, mamá, susurró. Me gusta Villa Esperanza. Mientras la abrazaba de vuelta, sentí que las lágrimas amenazaban con derramarse. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio y esperanza. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Por las mañanas, trabajaba en la clínica con el doctor Ramírez, aprendiendo los ritmos y necesidades particulares de un pueblo pequeño. Por las tardes, ayudaba a doña Carmen en la casa y el jardín, y pasaba tiempo con Lucía, preparándola para su primer día de escuela. El trabajo en la clínica era desafiante pero gratificante. Como había advertido el doctor Ramírez, los casos eran variados, desde resfriados comunes hasta accidentes de pesca, pasando por partos de emergencia. Cada día traía algo nuevo, y me encontré redescubriendo mi pasión por la enfermería. El doctor Ramírez resultó ser un jefe justo y un mentor paciente. Tienes buenas manos y mejor corazón, me dijo un día después de que atendiera a un niño con una rodilla raspada. Eso es lo que se necesita aquí. En casa, doña Carmen seguía siendo una presencia constante y reconfortante. Aunque no era muy habladora, su apoyo silencioso significaba más de lo que podía expresar. Poco a poco, fui aprendiendo más sobre ella. Era viuda, su marido había sido el farmacéutico del pueblo, y no tenía hijos propios. Una noche, mientras preparábamos la cena juntas, me sorprendió al decir, «¿Sabes, Elena, hace mucho tiempo que esta casa no tenía tanta vida. Es agradable». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez, pensé, no solo éramos Lucía y yo las que estábamos encontrando un hogar aquí. Finalmente, llegó el primer día de escuela de Lucía. La acompañé hasta la puerta, con el corazón en un puño. ¿Y si no se adaptaba? ¿Y si los otros niños la rechazaban por ser la nueva? Mis temores se disiparon cuando vi a una niña de la edad de Lucía acercarse a nosotras con una sonrisa amistosa. «Tú debes ser Lucía», dijo. «Yo soy María. ¿Quieres sentarte conmigo?» Vi a mi hija entrar a la escuela de la mano de su nueva amiga, y sentí que un peso se levantaba de mis hombros.
Lucía estaría bien. Nosotras estaríamos bien. Esa noche, mientras Lucía me contaba emocionada sobre su primer día, los amigos que había hecho y las cosas que había aprendido, me di cuenta de que Villa Esperanza estaba cumpliendo su promesa. Nos estaba dando esperanza, un nuevo comienzo. Miré alrededor de nuestra pequeña habitación, que ahora estaba decorada con los dibujos de Lucía y las flores secas que habíamos recogido en el jardín de Doña Carmen. No era mucho, pero era nuestro. Un hogar. Mamá, dijo Lucía, interrumpiendo mis pensamientos, ¿crees que algún día tendremos nuestra propia casa aquí? La pregunta me tomó por sorpresa, pero me di cuenta de que yo también había estado pensando en ello. Sí, cariño, respondí, sorprendida por mi propia certeza. Algún día tendremos nuestra propia casa aquí. Y mientras abrazaba a mi hija, mirando por la ventana hacia el mar que se extendía en la distancia, supe que era verdad. Villa Esperanza ya no era solo un punto en el mapa, un destino elegido al azar en un momento de desesperación. Se había convertido en nuestro hogar, en nuestro futuro. Los desafíos no habían terminado, por supuesto. Aún teníamos mucho camino por recorrer, muchos obstáculos que superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que teníamos una oportunidad real. Una oportunidad de construir una vida, de ser felices. Y eso, me di cuenta, era todo lo que realmente importaba. Los días en Villa Esperanza se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, Lucía y yo fuimos encontrando nuestro lugar en este pequeño pueblo costero que ahora llamábamos hogar. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que nos daban fuerzas para seguir adelante. En la clínica, el doctor Ramírez se había convertido en un mentor y un amigo. Su paciencia y sabiduría me ayudaron a adaptarme a las peculiaridades de la medicina rural. Aprendí a tratar picaduras de medusas, a reconocer los síntomas de la insolación en los turistas descuidados, y a calmar a los pescadores gruñones que venían con cortes y heridas menores. Un día, mientras atendíamos a un anciano con problemas respiratorios, el doctor Ramírez me sorprendió con una pregunta: Elena, ¿has pensado en especializarte? Lo miré, confundida. ¿Especializarme? Pero, aquí en Villa Esperanza. Él sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. No todo tiene que ser aquí y ahora. El futuro está lleno de posibilidades. Tienes talento, Elena. No deberías desperdiciar tu potencial. Sus palabras me dejaron pensativa. ¿Especializarme? La idea nunca se me había ocurrido. En Madrid, siempre había estado demasiado ocupada tratando de llegar a fin de mes como para pensar en el futuro a largo plazo. Y desde que llegamos a Villa Esperanza, mi única preocupación había sido sobrevivir día a día. Esa noche, mientras Lucía hacía sus deberes en la mesa de la cocina, le conté sobre la conversación con el doctor Ramírez. ¿Y en qué te especializarías, mamá?, preguntó Lucía, sus ojos brillando con curiosidad. Me quedé pensativa por un momento. No lo sé, cariño. Quizás en pediatría. Siempre me ha gustado trabajar con niños. Lucía sonrió ampliamente. Eso sería genial. Podrías curar a todos los niños del pueblo. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento me permití soñar. ¿Y si realmente pudiera hacerlo? ¿Y si pudiera ofrecerle a Lucía un futuro mejor, ser un ejemplo de que con esfuerzo y determinación se pueden alcanzar las metas? Pero la realidad pronto se impuso. Una especialización requería tiempo y, sobre todo, dinero. Dos cosas que no teníamos en abundancia. Sin embargo, la semilla de la idea había sido plantada. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día. Decidí que empezaría a ahorrar, aunque fuera un poco cada mes. No sabía si alguna vez llegaría a usar ese dinero para una especialización, pero tener un objetivo a largo plazo me daba una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Mientras tanto, la vida en Villa Esperanza seguía su curso. Lucía se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva escuela. Su maestra, doña Isabel, me había llamado para felicitarme por el desempeño de mi hija. Lucía es una niña brillante, me dijo durante una reunión de padres. Tiene una curiosidad natural y una gran capacidad para aprender. Creo que tiene un futuro prometedor por delante.
Sus palabras me llenaron de orgullo y, al mismo tiempo, de una determinación feroz. Haría todo lo que estuviera en mis manos para asegurarme de que Lucía tuviera todas las oportunidades que yo no tuve. Sin embargo, no todo era color de rosa. A pesar de la amabilidad de la mayoría de los habitantes de Villa Esperanza, aún había quienes nos miraban con recelo. Éramos las forasteras, las recién llegadas cuyo pasado era un misterio para todos. Un día, mientras hacía las compras en el mercado, escuché a dos mujeres cuchicheando a mis espaldas. ¿Has visto? Es la enfermera nueva, dijo una. Dicen que vino de Madrid. ¿Quién sabe por qué tuvo que irse de allí? Y con una hija, además, añadió la otra. Sin marido a la vista. En mis tiempos, eso no se veía bien. Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza y rabia. Quería voltearme y gritarles, explicarles que no sabían nada de mi vida, de mis luchas. Pero me contuve. No podía darles el gusto de ver cuánto me afectaban sus palabras. En lugar de eso, levanté la cabeza y seguí con mis compras, decidida a no dejar que los prejuicios de unos pocos empañaran la bondad que habíamos encontrado en Villa Esperanza. Esa noche, mientras cenábamos con doña Carmen, le conté lo sucedido en el mercado. Para mi sorpresa, la anciana soltó una carcajada. «Ay, Elena», dijo, limpiándose una lágrima de risa. «No les hagas caso. Son las mismas viejas chismosas que llevan décadas sin nada mejor que hacer que meterse en la vida de los demás. Cuando yo llegué aquí, recién casada con mi Paco, que en paz descanse, decían que era una cazafortunas porque él era mayor que yo. Y mira, estuvimos felizmente casados durante 40 años. Sus palabras me reconfortaron más de lo que ella podía imaginar. Me recordaron que no éramos las únicas que habían enfrentado los prejuicios de un pueblo pequeño. Y si doña Carmen había logrado superarlos, nosotras también podríamos hacerlo. A medida que pasaba el tiempo, nuestras pequeñas victorias se fueron acumulando. Lucía ganó un concurso de ortografía en la escuela. Yo logré diagnosticar correctamente un caso complicado que había desconcertado incluso al doctor Ramírez. Y poco a poco, fuimos ahorrando lo suficiente para comprar algunas cosas para nuestra habitación, cortinas nuevas, una pequeña estantería para los libros de Lucía, una lámpara de noche. Cada una de estas pequeñas victorias era un paso más hacia la vida que queríamos construir. Eran prueba de que, a pesar de los obstáculos, estábamos avanzando. Un domingo por la tarde, mientras paseábamos por la playa, Lucía me sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿echas de menos Madrid?» Me detuve, mirando hacia el mar. ¿Echaba de menos Madrid? Echaba de menos algunas cosas, sí. Los parques donde solía llevar a Lucía cuando era más pequeña. El bullicio de las calles llenas de vida. La sensación de anonimato que solo una gran ciudad puede ofrecer. Pero cuando pensaba en Madrid, también recordaba el estrés constante, la lucha diaria por llegar a fin de mes, el miedo a no poder darle a Lucía la vida que merecía. Echo de menos algunas cosas, le respondí honestamente. Pero estoy feliz de que estemos aquí ahora. ¿Tú echas de menos Madrid? Lucía se quedó pensativa por un momento, dibujando formas en la arena con su pie. A veces, dijo finalmente. Echo de menos a mis viejos amigos. Pero me gusta Villa Esperanza. Me gusta poder ver el mar todos los días. Y me gusta que ahora tengas más tiempo para estar conmigo. Sus palabras me llegaron al corazón. Era cierto, aquí en Villa Esperanza tenía más tiempo para Lucía. Los turnos en la clínica, aunque a veces eran largos y agotadores, eran más predecibles que en el Hospital de Madrid. Y las tardes y los fines de semana eran nuestros para explorar el pueblo, pasear por la playa o simplemente estar juntas. Yo también me alegro de tener más tiempo para ti, cariño, le dije, abrazándola. Mientras caminábamos de regreso a casa, vi a lo lejos la silueta de la clínica contra el cielo del atardecer. Pensé en cuánto había cambiado mi vida en los últimos meses. De ser una enfermera más en un gran hospital, me había convertido en una parte vital de esta pequeña comunidad. Recordé un incidente de la semana anterior. Un pescador había llegado a la clínica con una herida grave en la mano, causada por un anzuelo. El doctor Ramírez estaba fuera del pueblo, atendiendo una emergencia en una aldea cercana. Me tocó a mí atender al pescador,
limpiar y suturar la herida, y asegurarme de que no hubiera riesgo de infección. Cuando terminé, el pescador me miró con una mezcla de gratitud y respeto. «Gracias, doña Elena», me dijo. «Tiene usted buenas manos. Me alegro de que esté aquí con nosotros». Esas palabras significaron más para mí que cualquier elogio que hubiera recibido en Madrid. Aquí, en Villa Esperanza, no era solo una enfermera más. Era doña Elena, la persona a la que acudían cuando necesitaban ayuda. Y Lucía también estaba floreciendo. En la escuela, sus calificaciones eran excelentes. Pero más allá de lo académico, veía cómo se abría al mundo, cómo crecía su confianza. Ya no era la niña tímida y asustada que había llegado a Villa Esperanza meses atrás. Una tarde, mientras ayudaba a doña Carmen en el jardín, la anciana me sorprendió con una pregunta. «Elena, ¿has pensado en quedarte aquí permanentemente?» La pregunta me tomó desprevenida. ¿Quedarnos permanentemente? La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. «No lo sé», respondí honestamente. «Supongo que no he pensado mucho en el futuro». Doña Carmen asintió, comprensiva. «No tienes que decidirlo ahora. Pero quiero que sepas que tienes un lugar aquí, si decides quedarte. Tú y Lucía le han dado vida a esta vieja casa». Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez desde que llegamos a Villa Esperanza, sentí que realmente teníamos un hogar, un lugar al que pertenecíamos. Esa noche, mientras Lucía dormía, me senté junto a la ventana, mirando las estrellas. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en lo lejos que habíamos llegado. Pensé en Madrid, en la vida que habíamos dejado atrás. Y pensé en Villa Esperanza, en la vida que estábamos construyendo aquí. No sabía qué nos deparaba el futuro. No sabía si lograría especializarme algún día, o si Lucía crecería para ser médica como soñaba. No sabía si nos quedaríamos en Villa Esperanza para siempre o si algún día volveríamos a una gran ciudad. Pero mientras miraba las estrellas, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Porque sabía que, pasara lo que pasara, Lucía y yo lo enfrentaríamos juntas. Y eso, me di cuenta, era todo lo que realmente importaba. Villa Esperanza nos había dado más que un techo sobre nuestras cabezas. Nos había dado esperanza, un nuevo comienzo, y la oportunidad de descubrir nuestra propia fuerza. Y por eso, siempre estaría agradecida. El otoño llegó a Villa Esperanza con una furia inesperada. Las suaves brisas del verano dieron paso a vientos feroces que azotaban la costa, y el mar, antes tranquilo y acogedor, se volvió turbulento y amenazador. Los pescadores, atentos a los cambios del tiempo, comenzaron a hablar de una gran tormenta que se avecinaba. Una mañana, mientras me dirigía a la clínica, noté que el cielo tenía un color plomizo poco habitual. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y arena por las calles. En el puerto, los pescadores trabajaban apresuradamente para asegurar sus barcas. «Va a ser una buena», me dijo el viejo Mateo, un pescador jubilado que solía sentarse en el muelle a observar el mar. «No hemos visto una tormenta así en años. Será mejor que se prepare, doña Elena». Sus palabras me inquietaron. Entré en la clínica con una sensación de aprensión que no pude sacudirme en todo el día. El doctor Ramírez también parecía preocupado. «He hablado con el alcalde», me dijo durante un momento de calma. «Están preparando el centro comunitario como refugio, por si acaso. Deberíamos estar listos para cualquier emergencia». Pasamos el resto del día revisando nuestros suministros y preparándonos lo mejor que podíamos. Cuando llegó la hora de cerrar la clínica, el cielo estaba tan oscuro que parecía de noche. Caminé apresuradamente hacia la escuela para recoger a Lucía. Las calles estaban casi desiertas, y los pocos que se aventuraban fuera se movían rápidamente, con la cabeza gacha contra el viento. Lucía me esperaba en la puerta de la escuela, su pequeña figura envuelta en su abrigo rojo. Cuando me vio, corrió hacia mí y la abracé con fuerza. «Mamá, ¿es cierto que viene una tormenta muy grande?», preguntó, sus ojos grandes y asustados. «Sí, cariño», le respondí, tratando de sonar tranquila. «Pero no te preocupes, estaremos seguras en casa de doña Carmen».
Mientras caminábamos de regreso, vi a varios vecinos clavando tablones en sus ventanas y asegurando todo lo que podía volar con el viento. La atmósfera de anticipación y miedo era palpable. En casa de doña Carmen, encontramos a la anciana ocupada guardando las macetas y los muebles del jardín. «Ah, qué bueno que llegaron», dijo al vernos. «Ayúdenme a terminar aquí y luego entraremos. Esta noche será larga». Pasamos la siguiente hora ayudando a doña Carmen a preparar la casa para la tormenta. Llenamos botellas de agua, revisamos las linternas y las velas, y reunimos mantas y almohadas en la sala, lejos de las ventanas. Cuando terminamos, doña Carmen preparó una olla grande de sopa caliente. «Coman bien», nos dijo. «No sabemos cuándo podremos volver a cocinar». Mientras comíamos, el viento afuera aumentó su intensidad. Los árboles se sacudían violentamente y podíamos escuchar objetos sueltos golpeando contra las paredes de la casa. De repente, un estruendo ensordecedor nos sobresaltó. Lucía gritó y se aferró a mí. «Tranquila, cariño», le dije, abrazándola. «Solo es un trueno». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentí un escalofrío de miedo. Nunca había escuchado un trueno tan fuerte. La lluvia comenzó poco después, golpeando contra las ventanas con una fuerza aterradora. El viento aullaba alrededor de la casa, y de vez en cuando escuchábamos el crujido de ramas que se rompían. Pasamos la noche en vela, acurrucadas en la sala. Lucía finalmente se quedó dormida en mi regazo, agotada por el miedo y la tensión. Doña Carmen y yo nos turnamos para vigilar, atentas a cualquier señal de que la casa pudiera estar en peligro. En algún momento de la madrugada, el teléfono sonó, sobresaltándonos. Era el doctor Ramírez. «Elena», su voz sonaba tensa y cansada. «Necesito que vengas a la clínica. Tenemos heridos llegando y no doy abasto». Miré a Lucía, dormida en el sofá, y luego a doña Carmen. La anciana asintió, entendiendo sin necesidad de palabras. «Ve», me dijo. «Yo cuidaré de Lucía». Me puse el impermeable y salí a la tormenta. El viento era tan fuerte que casi me derriba, y la lluvia caía en cortinas tan densas que apenas podía ver por dónde iba. Las calles estaban inundadas, el agua me llegaba a los tobillos en algunos lugares. Cuando finalmente llegué a la clínica, estaba empapada y temblando. El doctor Ramírez me recibió en la puerta, su rostro una máscara de agotamiento y preocupación. «Gracias a Dios que llegaste», dijo, arrastrándome adentro. «Tenemos 3 casos de hipotermia, un hombre con una herida en la cabeza por un trozo de techo que se desprendió, y una mujer embarazada que entró en trabajo de parto prematuro por el estrés». Los siguientes minutos se convirtieron en horas mientras trabajábamos incansablemente. Atendí a los pacientes con hipotermia, frotando sus extremidades y envolviéndolos en mantas térmicas. Ayudé al doctor Ramírez a suturar la herida del hombre, que afortunadamente no era tan grave como parecía al principio. Pero fue el caso de la mujer embarazada el que más me puso a prueba. Se llamaba María, y estaba aterrorizada. Era su primer hijo y no estaba preparada para dar a luz en medio de una tormenta. «Todo va a estar bien», le aseguré, sosteniendo su mano mientras otra contracción la sacudía. «Estás en buenas manos». El parto fue difícil y complicado. El bebé venía de nalgas, y por un momento temí que tendríamos que hacer una cesárea de emergencia. Pero el doctor Ramírez, con una calma y habilidad que me dejaron asombrada, logró voltear al bebé y guiarlo hacia el canal de parto. Después de lo que pareció una eternidad, el llanto de un recién nacido llenó la habitación. Era un niño, pequeño pero fuerte. Mientras lo limpiaba y envolvía, sentí una oleada de emoción tan intensa que casi me hizo llorar. «Lo has hecho muy bien, María», le dije, colocando al bebé en sus brazos. «Tienes un hijo hermoso y saludable». María miró a su hijo con adoración, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Gracias a los dos». Fue en ese momento, viendo a María con su bebé, que me di cuenta de cuánto amaba mi trabajo. No era solo sobre curar enfermedades o tratar heridas. Era sobre estar allí para las personas en sus momentos más vulnerables, sobre traer nueva vida al mundo incluso en medio del caos y la destrucción. La tormenta continuó rugiendo afuera, pero dentro de la clínica, en esa pequeña habitación,
había una burbuja de paz y alegría. Sin embargo, nuestro trabajo estaba lejos de terminar. A medida que avanzaba la noche, más y más personas llegaban a la clínica buscando ayuda. Algunos tenían heridas leves, otros estaban en shock por haber perdido sus hogares. Trabajamos sin descanso, atendiendo a todos los que podíamos. En algún momento, escuché que alguien mencionaba que el río se había desbordado, inundando las zonas bajas del pueblo. Mi corazón dio un vuelco al pensar en Lucía y doña Carmen, pero me obligué a concentrarme en mi trabajo. Confiaba en que estarían a salvo en la casa, que estaba en una zona más elevada. Cuando finalmente amaneció, la tormenta comenzó a amainar. Salí a la puerta de la clínica, exhausta pero incapaz de descansar. El pueblo que vi me dejó sin aliento. Las calles estaban llenas de escombros, árboles caídos bloqueaban el paso en varios lugares. Algunas casas habían perdido sus techos, y otras parecían haber sido arrancadas de sus cimientos. El mar, aún agitado, había invadido parte del paseo marítimo, dejando un rastro de destrucción a su paso. Pero en medio de la devastación, vi algo que me llenó de esperanza. Los vecinos ya estaban saliendo de sus casas, ayudándose unos a otros. Vi a hombres trabajando juntos para quitar un árbol caído que bloqueaba una calle. Vi a mujeres repartiendo mantas y comida a los que lo habían perdido todo. En ese momento, el alcalde llegó a la clínica. Parecía que no había dormido en días. Doña Elena, doctor Ramírez, nos saludó con voz cansada. No sé cómo agradecerles lo que han hecho esta noche. Han salvado vidas. El doctor Ramírez puso una mano en mi hombro. Elena ha sido invaluable, dijo. No sé qué habría hecho sin ella. Sentí una oleada de orgullo y gratitud. Por primera vez desde que llegué a Villa Esperanza, sentí que realmente pertenecía aquí. No era solo la enfermera nueva, la forastera. Era parte de esta comunidad, y había ayudado a protegerla en su momento de mayor necesidad. El alcalde nos informó que el centro comunitario se había convertido en un refugio temporal para aquellos cuyas casas habían sido dañadas o destruidas. Necesitaban ayuda médica allí también. Yo iré, me ofrecí inmediatamente. Usted debe descansar un poco, doctor Ramírez. Él asintió, agradecido. Gracias, Elena. Te alcanzaré allí en unas horas. Antes de dirigirme al centro comunitario, pasé por la casa de doña Carmen. Necesitaba ver a Lucía, asegurarme de que estaba bien. Cuando llegué, las encontré a ambas en el jardín, recogiendo ramas caídas. Lucía corrió hacia mí en cuanto me vio. La abracé con fuerza, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente se derramaban. Estaba tan preocupada por ti, mamá, dijo Lucía, su voz ahogada contra mi pecho. Yo también estaba preocupada por ti, cariño, le respondí, besando su cabeza. Pero sabía que estarías a salvo con doña Carmen. La anciana se acercó a nosotras, una sonrisa cansada en su rostro. Lo has hecho bien, Elena, dijo. Todo el pueblo habla de cómo tú y el doctor Ramírez trabajaron toda la noche para ayudar a los heridos. Sentí una mezcla de orgullo y humildad ante sus palabras. Solo hice mi trabajo, dije. Y lo hiciste extraordinariamente bien, respondió doña Carmen. Ahora, ¿qué puedo hacer para ayudar? Le expliqué sobre el refugio en el centro comunitario. Sin dudarlo, doña Carmen se ofreció a preparar una olla grande de sopa para llevar allí. Yo también quiero ayudar, dijo Lucía con determinación. La miré, sorprendida y orgullosa. Mi pequeña ya no era tan pequeña. Había madurado tanto en los últimos meses. Claro que puedes ayudar, cariño, le dije. Necesitaremos todas las manos posibles. Así, las tres nos pusimos a trabajar. Mientras doña Carmen cocinaba, Lucía y yo reunimos ropa, mantas y otros artículos que pudiéramos donar. En poco tiempo, teníamos el coche cargado y listo para ir al centro comunitario. El centro estaba lleno de gente cuando llegamos. Familias enteras se apiñaban en colchones en el suelo, niños lloraban, ancianos miraban con ojos perdidos. El corazón se me encogió al ver tanta miseria, pero me obligué a mantener la compostura. Estas personas necesitaban ayuda, no lástima.
Me puse a trabajar inmediatamente, atendiendo a los heridos y enfermos. Lucía, para mi sorpresa y orgullo, se ofreció para ayudar a cuidar a los niños más pequeños. La vi leyendo cuentos a un grupo de niños, distrayéndolos de la tragedia que los rodeaba. Las horas pasaron en un borrón de actividad. Vendé heridas, administré medicamentos, consolé a los asustados y reconforté a los que habían perdido todo. En algún momento, el doctor Ramírez llegó para relevarme, pero me negué a irme. Había trabajo que hacer, y no podía abandonar a estas personas. A medida que pasaban los días, Villa Esperanza comenzó lentamente a recuperarse. Los escombros fueron limpiados, las casas reparadas. La comunidad se unió de una manera que nunca había visto antes. Vecinos que apenas se hablaban antes de la tormenta ahora trabajaban codo a codo para reconstruir el pueblo. Una tarde, mientras ayudaba a repartir suministros en el centro comunitario, una mujer se acercó a mí. La reconocí como una de las que había escuchado chismorreando sobre mí en el mercado meses atrás. Doña Elena, dijo, su voz temblorosa. Quería agradecerle. Usted atendió a mi nieto la noche de la tormenta. Si no fuera por usted. No pudo terminar la frase, las lágrimas ahogaron sus palabras. Sin pensarlo, la abracé. No tiene que agradecerme, le dije. Es mi trabajo, y lo hago con gusto. Ella me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. He sido injusta con usted, admitió. La juzgué sin conocerla. Ahora veo que somos afortunados de tenerla aquí. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era como si la tormenta hubiera lavado los prejuicios y las sospechas, dejando en su lugar una nueva apreciación y respeto mutuos. El verano llegaba a su fin en Villa Esperanza. Las noches se volvían más frescas y los días más cortos. Los turistas que habían llenado las playas durante los meses cálidos comenzaban a marcharse, devolviendo al pueblo su ritmo tranquilo habitual. Nadie podía imaginar que una tormenta estaba a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Me levanté temprano, preparé el desayuno para Lucía y la acompañé a la escuela antes de dirigirme a la clínica. El cielo estaba nublado, pero eso no era inusual para esa época del año. Parece que va a llover, comentó el doctor Ramírez cuando llegué a la clínica. Sí, eso parece, respondí distraídamente mientras me ponía la bata blanca. Espero que no sea una tormenta fuerte. Poco sabíamos entonces cuán proféticas resultarían esas palabras. A media mañana, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las ramas de los árboles se sacudían violentamente y las persianas de las casas traqueteaban. El mar, generalmente tranquilo, se agitaba con olas cada vez más grandes. Los primeros pacientes empezaron a llegar a la clínica, un pescador con un corte en la mano por una cuerda que se le había escapado debido al viento. Una anciana que se había caído al tropezar con una maceta derribada por las ráfagas. Esto no pinta bien, murmuró el doctor Ramírez, mirando por la ventana. Elena, será mejor que llames a la escuela. Diles que mantengan a los niños dentro hasta que pase la tormenta. Con el corazón en un puño, marqué el número de la escuela. La voz de doña Isabel, la maestra de Lucía, me tranquilizó un poco. No te preocupes, Elena. Los niños están seguros aquí. No dejaremos que nadie salga hasta que el tiempo mejore. Apenas había colgado el teléfono cuando se fue la luz. El rugido del viento se intensificó, y a lo lejos se escuchó el estruendo de un trueno. Rápido, gritó el doctor Ramírez. Hay que asegurar las ventanas y prepararnos para lo peor. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La tormenta arreciaba con una furia que nadie en Villa Esperanza había visto antes. La lluvia caía en cortinas densas, azotada por el viento, y los relámpagos iluminaban el cielo oscurecido con frecuencia alarmante. La clínica se convirtió rápidamente en un refugio improvisado. Los vecinos que vivían en casas más vulnerables comenzaron a llegar, buscando un lugar seguro. Entre el doctor Ramírez y yo, organizamos el espacio lo mejor que pudimos, convirtiendo la sala de espera en un área de descanso y el consultorio en una zona de atención médica. A medida que pasaban las horas, la situación se volvía cada vez más crítica. Las noticias llegaban a cuentagotas, el río se había desbordado, inundando las calles bajas del pueblo.
Varias casas habían sufrido daños por la caída de árboles o por el agua. La carretera que conectaba Villa Esperanza con la ciudad más cercana estaba bloqueada por deslizamientos de tierra. Mi preocupación por Lucía crecía con cada minuto que pasaba. Intenté llamar a la escuela varias veces, pero las líneas telefónicas estaban caídas. Me consolaba pensar que estaba segura con sus maestros y compañeros, pero aún así, el no poder estar con ella me desgarraba por dentro. En medio del caos, vi lo mejor de Villa Esperanza. Vecinos que apenas se hablaban se unían para ayudarse mutuamente. Los pescadores usaban sus botes para rescatar a personas atrapadas en casas inundadas. Las mujeres organizaban turnos para preparar comida caliente para los refugiados. Incluso los niños ayudaban, consolando a los más pequeños y ayudando a distribuir mantas y almohadas. Trabajé incansablemente junto al doctor Ramírez, atendiendo a los heridos y enfermos. Hubo momentos en que la magnitud de la situación me abrumaba, pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en Lucía y encontraba fuerzas para continuar. Fue durante una de esas interminables horas cuando ocurrió algo que cambiaría mi vida para siempre. Un grupo de pescadores llegó a la clínica, cargando a un hombre inconsciente. Lo reconocí inmediatamente, era don Javier, el padre de María, la mejor amiga de Lucía. Lo encontramos atrapado en su coche, gritó uno de los pescadores por encima del rugido de la tormenta. El agua casi lo cubría por completo. El doctor Ramírez y yo nos pusimos manos a la obra. De inmediato. Don Javier no respiraba y su pulso era débil e irregular. Comenzamos las maniobras de reanimación, trabajando en perfecta sincronía. Vamos, don Javier, murmuré mientras realizaba las compresiones torácicas. No se rinda. Su hija lo necesita. Los minutos se alargaban interminablemente. Mis brazos dolían por el esfuerzo, pero me negaba a rendirme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, don Javier tosió y comenzó a respirar por sí mismo. El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. Había salvado una vida. Había evitado que María se quedara sin padre, que otra familia se rompiera como la mía. El doctor Ramírez me miró con una mezcla de orgullo y admiración. Bien hecho, Elena, dijo, poniendo una mano en mi hombro. Has estado brillante. Pero no había tiempo para celebraciones. La tormenta continuaba, y con ella llegaban más personas necesitadas de ayuda. Fue casi al amanecer cuando la tormenta finalmente comenzó a amainar. El viento se calmó y la lluvia se convirtió en una llovizna suave. El silencio que siguió era casi ensordecedor después de horas de caos. Con las primeras luces del día, pudimos ver la magnitud de los daños. Las calles estaban inundadas, los árboles caídos bloqueaban caminos, y varias casas mostraban signos de daños severos. Pero lo más importante era que, gracias al esfuerzo conjunto de toda la comunidad, no se habían perdido vidas. Tan pronto como fue seguro salir, corrí hacia la escuela. El edificio, situado en una zona alta del pueblo, había resistido bien la tormenta. Encontré a Lucía en el patio, ayudando a su maestra a organizar a los niños más pequeños. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Mamá, te estaba tan preocupada por ti. La abracé de vuelta, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Yo también estaba preocupada por ti, cariño. Pero sabía que eras fuerte y valiente. Lucía me contó cómo habían pasado la noche en la escuela, cómo los maestros habían organizado juegos y cuentos para mantener a los niños calmados, y cómo ella había ayudado cuidando a los más pequeños. Quiero ser como tú, mamá, me dijo con determinación. Quiero ayudar a la gente. Sus palabras me llenaron de orgullo y emoción. Mi hija, mi pequeña Lucía, estaba creciendo para convertirse en una persona compasiva y valiente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Toda Villa Esperanza se movilizó para limpiar y reconstruir. La clínica se convirtió en el centro de operaciones, coordinando la ayuda y atendiendo a los heridos. Fue durante esos días cuando realmente me di cuenta de cuánto habíamos llegado a formar parte de esta comunidad. Ya no éramos las forasteras. Éramos vecinas, amigas, parte integral de Villa Esperanza. Don Javier, ya recuperado, vino a la clínica a agradecerme personalmente por haberle salvado la vida.
Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí y por mi familia, doña Elena, me dijo, con lágrimas en los ojos. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, cuenta conmigo. El doctor Ramírez también me sorprendió con una noticia inesperada. Elena, me dijo un día, mientras tomábamos un descanso entre pacientes, he estado pensando. Después de ver cómo manejaste la emergencia durante la tormenta, estoy convencido de que tienes un gran potencial. Si estás interesada, me gustaría ayudarte a conseguir una beca para que puedas especializarte. Me quedé sin palabras. La oportunidad que había soñado, que había parecido tan lejana, de repente estaba al alcance de mi mano. Pero, ¿y la clínica? ¿Y Lucía?, pregunté, abrumada por las posibilidades y los obstáculos. El doctor Ramírez sonrió. La especialización la harías a distancia, con algunas semanas presenciales al año. Y en cuanto a Lucía, bueno, creo que todo el pueblo estaría dispuesto a ayudar a cuidarla cuando sea necesario. Después de todo, ya eres parte de nuestra familia. Esa noche, sentada en el porche de la casa de doña Carmen, mirando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado post-tormenta, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Hacía menos de un año, estaba desesperada en Madrid, sin trabajo y a punto de perder nuestro hogar. Ahora, estaba aquí, en este pequeño pueblo costero, con un trabajo que amaba, rodeada de una comunidad que nos había acogido como si siempre hubiéramos pertenecido aquí. Y con la posibilidad de un futuro aún más brillante por delante. La tormenta había sido devastadora, sí, pero también había traído consigo una oleada de cambios positivos. Había unido a la comunidad de una manera que nunca antes había visto. Había sacado lo mejor de cada uno de nosotros, mostrándonos de que éramos capaces cuando trabajábamos juntos. Y para mí, personalmente, había sido una prueba de fuego. Había demostrado, no solo a los demás sino a mí misma, que era capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida me presentara. Lucía salió al porche y se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro. Mamá, dijo suavemente, ¿crees que algún día volveremos a Madrid? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a mi hija, viendo en sus ojos el reflejo de las estrellas y de un futuro lleno de posibilidades. No lo sé, cariño, respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que, estemos donde estemos, mientras estemos juntas, estaremos en casa. Lucía sonrió y me abrazó. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Villa Esperanza, supe que habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo. La tormenta había pasado, y con ella, nuestros miedos e incertidumbres. Lo que quedaba era una sensación de pertenencia, de propósito, y una esperanza inquebrantable en el futuro. Villa Esperanza nos había dado más de lo que jamás habíamos soñado, un hogar, una familia, y la oportunidad de crecer y florecer. Y yo estaba decidida a devolver cada gramo de bondad que habíamos recibido, a través de mi trabajo en la clínica y mi compromiso con esta comunidad que nos había acogido con los brazos abiertos. Mientras Lucía y yo nos quedábamos allí sentadas, en silencio, viendo cómo las últimas estrellas se desvanecían con la llegada del amanecer, sentí una profunda gratitud. Por la tormenta que nos había puesto a prueba y nos había hecho más fuertes. Por la gente de Villa Esperanza, que nos había mostrado el verdadero significado de la comunidad. Y por el destino, o la suerte, o lo que fuera que nos había traído a este pequeño rincón del mundo donde, finalmente, habíamos encontrado nuestro lugar. El futuro, con todos sus desafíos y posibilidades, nos esperaba. Y estábamos listas para enfrentarlo, juntas, en nuestro nuevo hogar en Villa Esperanza. Los meses que siguieron a la gran tormenta fueron un torbellino de actividad y cambios para Villa Esperanza y para nosotras. El pueblo, lejos de hundirse bajo el peso de la devastación, se levantó con una fuerza y una unidad que nunca antes había visto. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades y razones para esperanzarse. Una mañana, mientras caminaba hacia la clínica, me detuve un momento para observar el panorama. Las calles, antes inundadas, ahora estaban limpias y en muchos casos mejoradas. Los vecinos habían aprovechado la reconstrucción para modernizar algunas infraestructuras. Las casas dañadas habían sido reparadas, muchas con un toque de pintura fresca que daba al pueblo un aire renovado. Era como si Villa Esperanza hubiera renacido, más fuerte y más hermosa que antes. Al llegar a la clínica,
me encontré con el doctor Ramírez revisando unos papeles. Su rostro se iluminó con una sonrisa al verme. Elena, tengo buenas noticias, dijo, levantando un sobre. Ha llegado la confirmación de tu beca para la especialización en pediatría. Empiezas el próximo mes. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de que habíamos estado trabajando en la solicitud durante semanas, una parte de mí todavía no creía que fuera posible. ¿De verdad?, pregunté, tomando el sobre con manos temblorosas. Pero, ¿cómo vamos a manejar la clínica? ¿Y Lucía? El doctor Ramírez puso una mano reconfortante en mi hombro. No te preocupes. Ya lo hemos planeado todo. La mayoría de los cursos son en línea, y para las semanas presenciales, hemos conseguido que venga una enfermera suplente. En cuanto a Lucía, bueno, creo que medio pueblo se ha ofrecido a cuidarla cuando sea necesario. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Una vez más, me asombraba la generosidad y el apoyo de esta comunidad que nos había acogido como suyas. No sé cómo agradecerles, murmuré. Tú ya has hecho mucho por nosotros, Elena, respondió el doctor Ramírez. Ahora nos toca a nosotros apoyarte. Además, tener una pediatra especializada en el pueblo será un beneficio para todos. Esa noche, cuando le di la noticia a Lucía, su reacción me sorprendió. En lugar de preocuparse por los cambios que esto supondría, se mostró emocionada y orgullosa. «Eso es genial, mamá», exclamó, abrazándome. «Vas a ser la mejor pediatra del mundo». «Gracias, cariño», respondí, conmovida por su entusiasmo. «Pero ya sabes que esto significará algunos cambios. Habrá semanas en las que tendré que viajar para las clases presenciales». «Lo sé», dijo Lucía con una madurez que me sorprendió. «Pero estaré bien. Doña Carmen ya me dijo que puedo quedarme con ella cuando tú no estés. Y María y su familia también se han ofrecido a ayudar». Una vez más, me maravillé de cómo mi hija había crecido y madurado en este último año. La niña asustada que había llegado a Villa Esperanza se había convertido en una jovencita segura y resiliente. Los meses siguientes fueron un desafío, pero también una aventura. Dividía mi tiempo entre el trabajo en la clínica, mis estudios de especialización y, por supuesto, Lucía. Hubo momentos de estrés y cansancio, noches en vela estudiando después de largos turnos en la clínica. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba por qué lo estaba haciendo. Por Lucía, por mí misma, y por toda la gente de Villa Esperanza que había depositado su confianza en mí. La comunidad, fiel a su palabra, se volcó en apoyarnos. Doña Carmen se convirtió en una segunda abuela para Lucía, cuidándola durante mis ausencias y llenándola de historias y sabiduría. La familia de María, especialmente don Javier, siempre estaba dispuesta a echar una mano. Incluso las señoras que una vez habían murmurado sobre nosotras ahora se ofrecían a prepararnos comidas o a ayudar con las tareas domésticas. Un día, mientras paseábamos por la playa, Lucía me sorprendió con una pregunta: «Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de nosotras?». Me detuve, tomada por sorpresa. Raramente hablábamos de su padre, que nos había abandonado cuando Lucía era apenas un bebé. Pero en ese momento, mirando a mi hija, tan crecida y madura, sentí que era el momento de tener una conversación honesta. «Creo que cualquiera estaría orgulloso de ti, cariño», le dije, sentándome en la arena y animándola a hacer lo mismo. «Eres inteligente, valiente y tienes un corazón enorme. En cuanto a tu padre, él se perdió la oportunidad de verte crecer, y esa es su pérdida». Lucía asintió, pensativa. A veces me pregunto cómo sería tener un papá. Pero luego pienso que no lo necesito. Te tengo a ti y a toda la gente de Villa Esperanza. Es como si tuviera una familia enorme. Sus palabras me llenaron de emoción. Tienes razón, cariño. Somos parte de una gran familia aquí. A medida que avanzaba en mis estudios, descubrí que mi experiencia en Villa Esperanza me daba una perspectiva única. La medicina rural, con sus desafíos y limitaciones, me había enseñado a ser creativa y resourceful. Compartía estas experiencias en mis clases, y mis profesores a menudo me felicitaban por mi enfoque práctico. Finalmente, después de 2 años de esfuerzo constante, llegó el día de mi graduación como pediatra especializada.
La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad, pero para mi sorpresa, medio pueblo de Villa Esperanza se presentó para la ocasión. Vimos llegar autobuses llenos de vecinos, todos vestidos con sus mejores galas, dispuestos a celebrar lo que consideraban un logro colectivo. Cuando subí al escenario para recibir mi diploma, escuché los vítores y aplausos de mis vecinos. Vi a Lucía en primera fila, sus ojos brillantes de orgullo, junto a doña Carmen que no paraba de secarse las lágrimas. El doctor Ramírez estaba allí también, sonriendo como un padre orgulloso. En ese momento, mientras sostenía mi diploma y miraba a todas esas personas que habían hecho posible este sueño, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me dejó sin aliento. Había llegado a Villa Esperanza buscando un refugio temporal, y había encontrado un hogar, una familia y un futuro. La celebración que siguió fue inolvidable. Todo el pueblo se unió para organizar una fiesta en la plaza. Hubo música, baile y comida para alimentar a un ejército. Don Javier, el pescador al que había salvado durante la tormenta, insistió en dar un discurso. Doña Elena, dijo, su voz ronca por la emoción, cuando llegó a nuestro pueblo, algunos dudamos. Pero usted nos ha demostrado que a veces los regalos más grandes vienen en los paquetes más inesperados. Ha salvado vidas, ha curado heridas, y ahora, como pediatra, cuidará del futuro de nuestro pueblo. Gracias por elegir quedarse con nosotros. Las palabras de don Javier resonaron en mi corazón. Sí, había elegido quedarme. Y cada día estaba más segura de que había sido la decisión correcta. Con mi nueva especialización, la clínica de Villa Esperanza pudo expandir sus servicios. Abrimos una sección pediátrica, y pronto empezamos a recibir pacientes de pueblos vecinos. El doctor Ramírez y yo formábamos un equipo formidable, combinando su experiencia con mis conocimientos frescos. Lucía, inspirada por todo lo que había visto, anunció su intención de seguir mis pasos y convertirse en médica. Quiero ayudar a la gente, como tú, mamá, me dijo un día. Y quiero que Villa Esperanza tenga siempre los mejores doctores. Su determinación me llenó de orgullo. Mi hija había encontrado su vocación, y yo haría todo lo posible para apoyarla en su camino. A medida que pasaba el tiempo, Villa Esperanza siguió creciendo y prosperando. La clínica se convirtió en un pequeño hospital, atrayendo a más profesionales de la salud. El pueblo, una vez olvidado en el mapa, ahora era conocido en la región por su excelente atención médica. Un día, mientras caminaba por la playa con Lucía, ahora una adolescente, me detuve a mirar el horizonte. El mar, siempre cambiante y siempre igual, me recordó cuánto habíamos cambiado nosotras, y cuánto habíamos permanecido iguales en lo esencial. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Lucía, notando mi mirada perdida. Pienso en lo lejos que hemos llegado, respondí. Y en lo agradecida que estoy por todo lo que tenemos aquí. Lucía sonrió, entrelazando su brazo con el mío. Yo también estoy agradecida. Sabes, a veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si nos hubiéramos quedado en Madrid. Pero luego miro a nuestro alrededor y no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Sus palabras resonaron con mis propios sentimientos. Madrid, con sus luces brillantes y sus oportunidades aparentemente infinitas, parecía ahora un sueño lejano. Villa Esperanza, con su ritmo tranquilo, su sentido de comunidad y la belleza simple de su paisaje costero, se había convertido en nuestro verdadero hogar. Esa noche, sentada en el porche de nuestra pequeña casa, sí, finalmente habíamos podido comprar nuestra propia casa, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Recordé la desesperación que sentía aquel día en Madrid, cuando todo parecía perdido. Recordé el miedo y la incertidumbre de nuestro viaje hacia lo desconocido. Y recordé cómo, poco a poco, Villa Esperanza nos había acogido, sanado y transformado. Habíamos llegado buscando un refugio temporal y habíamos encontrado un hogar permanente. Habíamos llegado con las manos vacías y los corazones heridos, y ahora teníamos una vida llena de propósito y amor. Habíamos llegado como extrañas y ahora éramos parte integral de una comunidad que nos valoraba y nos apoyaba. El camino no había sido fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de agotamiento. Pero cada obstáculo superado nos había hecho más fuertes. Cada desafío enfrentado nos había enseñado algo nuevo sobre nosotras mismas y sobre la fuerza que se puede encontrar en la unidad de una comunidad.
Mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo nocturno, sentí una profunda paz. Villa Esperanza había cumplido su promesa. Nos había dado esperanza cuando más la necesitábamos, y ahora nos ofrecía un futuro brillante. Mañana sería un nuevo día. Un nuevo amanecer en Villa Esperanza. Y estaríamos aquí para verlo, para vivirlo, para ser parte de él. Juntas, Lucía y yo, junto con toda esta maravillosa comunidad que se había convertido en nuestra familia. El viento trajo el sonido de las olas y el lejano tintineo de las campanas de la iglesia. Cerré los ojos, agradeciendo silenciosamente a whatever fuerza, destino o casualidad que nos había traído a este lugar. Villa Esperanza. Nuestro hogar. Nuestro nuevo amanecer.